luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Está por Cristo firmes, las fuerzas vienen de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesoro. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una transmisión especial, y es especial porque normalmente los jueves pues no la tenemos, ¿verdad? Tenemos nuestro estudio en casa, y bueno, gracias a Dios porque podemos estar renovando nuestros estudios en casa. Es por eso que tenemos esta transmisión especial. Por ahí las 2 semanas anteriores no tuvimos estudio en casa en relación al estudio que veníamos teniendo, ¿verdad? En cuanto a cartas del apóstol Pablo, y bueno, estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí es recordando la primera Navidad, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios por ese inicio de su sacrificio. Después, ¿verdad? Pues dando gracias a Dios por todas sus bendiciones y celebrando el término y el inicio de un año nuevo, ¿verdad? Pero ahora ya vamos en este primer jueves de este año, hermanos, vamos a reanudar nuestros estudios bíblicos en casa. Terminamos la carta de Pablo a los Colosenses, y bueno, ahora vamos a estar estudiando la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, hermanos. Por ahí ustedes recordarán que la primera carta ya la estudiamos hace algunos años, para ser precisos en el 2018. Así que ahora estaremos estudiando esta segunda carta, hermanos. Ante lo cual, gracias a Dios, hermanos, que nuestro plan de lecturas bíblicas en esta semana, pues leímos estas 2 cartas, ¿verdad? Y primera a los Tesalonicenses y después segunda a los Tesalonicenses, ¿verdad? Lo leímos, estuvimos meditando también en ello. Y bueno, si usted no lo ha leído, si tú no lo has leído, pues te animo a que las puedas leer, que te tomes un tiempo antes de que tengamos este estudio, que entremos al estudio de esta carta, para poderlas leer, tanto primera a los Tesalonicenses como segunda a los Tesalonicenses, pues para tener un panorama mucho mejor antes de este estudio. Y bueno, pues hoy estaremos estudiando nuestra introducción a esta carta. Pero antes les invito a que hagamos una oración y que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder retomar nuestros estudios bíblicos en casa y poder, Señor, tener la oportunidad de tener este estudio, esta introducción a esta segunda carta a los Tesalonicenses. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que tú hables también, Padre bendito, a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que nosotros también podamos ser edificados a través de lo que estaremos estudiando, de esta introducción, y también a lo largo de estos estudios que vamos a tener cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser constantes, ayúdanos a poderlo lograr, Señor. Te pedimos que tú nos sigas ayudando, nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues no mucho tiempo, entramos ya, ¿verdad?, de lleno ahí a la introducción. Ustedes ahí tienen su material y tienen ahí escritas algunas cosas en donde podemos ver, hermanos, que no mucho tiempo después de haber escrito su primer carta a los tesalonicenses, Pablo, hermanos, recibió noticias, muy probablemente por medio del mismo mensajero que había entregado la primera carta, acerca de las condiciones que se encontraba la iglesia, ¿verdad? La situación que estaban viviendo, lo que estaba sucediendo, que algunas cosas pues no eran muy buenas, gracias a Dios, porque también trajo muy buenas noticias de lo que estaba sucediendo en la vida de los tesalonicenses, pero también le informó acerca de peligros, ¿verdad? De cuestiones que estaban pasando, que se estaban suscitando ahí en la iglesia. Debido a lo cual, hermanos, Pablo decide escribir esta segunda carta en los siguientes meses
después de haber escrito la primera carta. Algunos creen que fueron alrededor de unos 6 meses después, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que pues no se sabe, que lo más probable es que haya sido en los siguientes 12 meses, ¿verdad? Mientras Pablo estuvo ahí en Corinto, ¿verdad? Haciendo su ministerio, porque dice que estuvo ahí todo un año, que estuvo ministrando junto con Silas y junto con Timoteo, que era parte del equipo misionero que Pablo tenía. Y como lo podemos leer ahí también, no lo vamos a leer ahorita, pero ustedes lo pueden estudiar después, ahí en Hechos 18 del versículo 1, capítulo 18 del versículo 1 al versículo 11, en donde podemos ver esto también. Al escribir esta segunda carta, hermanos, era importante, pues si bien los cristianos de Tesalónica estaban madurando y se habían expandido, también, hermanos, estaban sucediendo algunas cosas en la iglesia que hacían que fuera necesario tratar estos asuntos. Estaban pasando varias cosas que hacían necesario que Pablo se tomase ese tiempo para escribir y tratar estos asuntos, como lo es en primer lugar, hermanos, la intensa persecución que estaban experimentando. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses tiene 3 capítulos. Y lo podemos ver marcado, hermanos. Pablo se toma el tiempo para tratar principalmente 3 asuntos, ¿verdad? Que estaban sucediendo ahí, dedicándolo uno en cada capítulo en medio de otras cosas también muy importantes y necesarias. Y esta era una de ellas, hermanos, la intensa persecución que estaban experimentando. Como lo podemos ver, hermanos, les invito a que vayamos allá a segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, y que leamos del versículo 1 al versículo 12. 1 al 12, que nuevamente, ¿verdad? Prácticamente vamos a estar leyendo esta segunda carta, ¿verdad? Y vamos a estar recordando ahí, no lo vamos a estudiar versículo por versículo, porque eso lo vamos a estar haciendo en nuestros hogares, a través de cada uno de nuestros estudios, pero en esta introducción, hermanos, podemos ver que Pablo, principalmente, hermanos, busca tratar estos 3 asuntos. Uno de ellos, la intensa persecución que se estaba dando. Miren lo que dice, hermanos, aquí en segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 12, todo el capítulo dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, hermanos. Y bueno, creo que estamos de acuerdo, hermanos, con el apóstol Pablo en dar gracias a Dios por la vida de los tesalonicenses, pues su fe, como lo veíamos, hermanos, estaba creciendo, lo cual debe suceder en la vida de todo verdadero cristiano. Y es que, hermanos, la fe en Dios
no es algo estático, sino algo que continuamente debe estar creciendo y llevando fruto, como vemos que sucedía en la vida de estos cristianos, que como resultado, hermanos, de su fe creciente, abundaban en amor para con los demás. Y esto a pesar de todas sus persecuciones y tribulaciones. Por lo que Pablo les escribe resaltando su carácter, ese carácter que estaban manifestando en medio de estas pruebas, y hablándoles también sobre el juicio futuro de los incrédulos en la segunda venida de Cristo en gloria. No en el arrebatamiento, sino en la segunda venida de Cristo en gloria. Y es que los tesalonicenses, hermanos, estaban siendo perseguidos. Estaban siendo atribulados, ¿verdad? A consecuencia de aquellos que no creían en el Señor, griegos, romanos y seguramente y posiblemente lo más seguro es que también judíos, ¿verdad? Que se oponían, ¿verdad? Que resistían la palabra de Dios y que a consecuencia de ellos los tesalonicenses estaban experimentando esta intensa persecución. Por eso es que les anima, hermanos, y también resalta ese carácter que estaban manifestando y les habla de lo que sucedería con aquellos, ¿verdad? Que no conocen al Señor, con aquellos incrédulos, ¿verdad? Cómo Dios trataría con ellos en la segunda venida de Cristo en gloria, hermanos. Y es que mientras que Primera Tesalonicenses enfatiza el regreso de Cristo, hermanos, por su iglesia en lo que hemos llamado el arrebatamiento, segunda los tesalonicenses enfatiza el regreso de Cristo a la tierra. En el arrebatamiento no llegará a la tierra, hermanos, será en el aire, en las nubes, y ahí nos reuniremos con Él y seremos arrebatados. Pero en la segunda venida, que es lo que enfatiza segunda Tesalonicenses, hermanos, cuando Él venga a la tierra por segunda vez, en lo que hemos llamado la segunda venida de Cristo, hermanos, que será cuando Él regresará con gran poder y gloria para juzgar a las naciones y entonces establecer su reino sobre la tierra, hermanos, como lo podemos ver. Así que, hermanos, esto es lo que Pablo les escribe, hermanos. Pablo les escribe para resaltar, hermanos, para hablar su carácter en medio de las pruebas, hermanos, pero les habla para tratar este asunto, ¿verdad? De las persecuciones que se habían intensificado. Otra cosa que era importante tratar y que Pablo se toma el tiempo para hacerlo y escribir es la falsa enseñanza a través de los falsos maestros y la carta que estaba circulando entre ellos, supuestamente procedente del apóstol Pablo y su equipo misionero, que según esta carta indicaba que el Señor Jesucristo ya había venido, arrebatado a su iglesia, llevándose en el mundo los juicios del día del Señor. Esta es la razón por la que los cristianos de Tesalónica, como también hoy en día, hermanos, está pasando con algunos, estaban atemorizados, estaban confundidos y estaban luchando con la creencia errónea de que ellos se habían perdido la segunda venida de Cristo, hablando de su arrebatamiento, y que ya habían entrado en el periodo de la gran tribulación, por lo que estaban experimentando los terribles juicios de Dios predichos para esos días, lo cual no era así. Por lo que Pablo les escribe refutando, calmando sus temores en cuanto a esto y animándoles a estar firmes. Y es que era necesario, hermanos. Ante esta confusión, ante esta falsa enseñanza, hermanos, que sin duda es satánica, ¿verdad? A través de falsos maestros que estaban escuchando, como lo dice Pablo a Timoteo, espíritus engañadores, y que así mismo estaban hablando, inclusive redactaron una carta circulando entre los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Supuestamente de Pablo, haciéndoles creer que Cristo ya había venido, que la iglesia ya había partido, por lo que ellos estaban participando en la gran tribulación, que los juicios, ¿verdad?, se estaban dando, que el sufrimiento que estaban experimentando era parte de eso. Lo cual no es así, hermanos, porque en la Biblia podemos ver que se nos habla y se nos dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación,
que Dios nos guardará de esa hora de la prueba, como también lo podemos ver en Apocalipsis, hermanos, y en otras partes de la palabra de Dios, y lo veremos también en este capítulo. De tal manera que Pablo se toma el tiempo para escribirles, refutando esas falsas enseñanzas, pero también calmándoles, tranquilizándoles su temor y animándoles a estar firmes y no dejarse mover, fácilmente de lo que se les había enseñado. Miren lo que dice ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leerlo, hermanos, y vamos a darnos cuenta de cómo Pablo está hablando acerca de esto. Dice ahí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, hermanos. Y podemos ver en el versículo 1 y 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, hermanos. Entonces, hermanos, en esta porción podemos ver que antes de la gran tribulación será el arrebatamiento, como lo podemos ver aquí en el versículo 1. Antes de la gran tribulación será el arrebatamiento. Que, hermanos, entre paréntesis, creo que es bueno, hermanos, aclarar y mencionar que el día del Señor, hermano, el arrebatamiento, es el inicio del día del Señor. El cual, hermanos, basándonos, si nosotros escudriñamos el Antiguo Testamento, podemos ver que en esas enseñanzas, hermanos, nos dice que el día del Señor es el periodo de la historia en el cual Dios traerá, hermanos, juicio y bendición sobre la gente de la tierra de una manera más directa, de una manera más dramática y de una manera más drástica que nunca antes, hermanos, cual nunca antes se ha visto, se verá en ese entonces y que comenzará, hermanos, después del rapto e incluye este día del Señor, la gran tribulación y el milenio.
Así que, hermanos, aclarando este punto y siguiendo con lo que estábamos diciendo, con lo que estábamos mencionando, hermanos, antes de la gran tribulación será el arrebatamiento, lo cual, hermanos, será seguido por una apostasía total y la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual es el anticristo, quien se hará pasar por Dios. Se hará pasar por Dios, hermanos, como lo podemos ver ahí, lo leíamos en el versículo 2 al 5. Y quien a su vez es retenido por el Espíritu Santo en este tiempo, hermanos, como lo podemos ver ahí en el versículo 6 al 7, que hay quien al presente lo detiene, ¿verdad? Y el que de quien está hablando es el Espíritu Santo. Pero una vez que el Espíritu Santo, quien tiene su morada permanente en nuestros corazones, sea quitado, hermanos, de en medio cuando la iglesia sea arrebatada por Cristo, entonces ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, se manifestará en el periodo de la gran tribulación con toda clase de engaños, para engañar a aquellos que no recibieron a Cristo como su Salvador. Ahí lo podemos ver en los versículos 9 al 12, hermanos. Ante lo cual era necesario que los tesalonicenses, hermanos, así como nosotros, hermanos, todos los que somos hijos de Dios, estemos firmes, estemos guardando la sana doctrina y siendo consolados por nuestro Dios. Que estemos firmes, que estemos guardando la sana doctrina y que estemos siendo consolados por nuestro Dios, como termina este pasaje ahí en el versículo 13 al 17, hermanos, que nos anima a esto. Dice ahí en el versículo 13 al 17 nuevamente, hermanos, ayúdenme a leerlo. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es necesario que estemos firmes. Es necesario que retengamos, que estemos guardando la sana doctrina, para lo cual es necesario conocerla antes. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Pero también, hermanos, que estemos siendo confortados, que estemos siendo consolados por nuestro Señor, fortalecidos para poder estar firmes y seguir firmes en sus caminos, hermanos, y no permitir que nadie nos engañe, hermanos. Así que podemos ver que Pablo, hermano, había cosas importantes que tratar. Y Pablo se toma el tiempo para escribirles y tratar estos asuntos. Otra cosa, hermanos, que también era importante tratar es el hecho de que algunos estaban viviendo desordenadamente. Había algunos en la iglesia que estaban viviendo, hermanos, de una manera indisciplinada, desordenadamente, no conforme a la palabra de Dios, no conforme a las instrucciones que se les habían dado, a lo que se les había mandado, sino estaban viviendo, hermanos, de manera que no debemos vivir. Y había algunos asuntos importantes que tratar en cuanto a esto. Por eso Pablo les escribe, porque esto estaba dañando a la iglesia, porque esto estaba deshonrando el nombre de nuestro Dios. Miren lo que dice ahí en el capítulo 3. Así que Pablo se toma este tiempo para animarles, ¿verdad? Vamos a leer en los primeros versículos a que estuvieran orando para que el evangelio siguiese corriendo, la palabra siguiese siendo predicada, ¿verdad? Que se siguiese expandiendo la obra del Señor. Pero después Pablo empieza a tratar cada uno de estos asuntos. Miren lo que dice aquí en el capítulo 3. Léanlo conmigo, por favor, hermanos, de sus hogares. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y qué bendición es esta promesa. Pero fiel es el Señor, que os afirmará
Gracias a Dios por esto, hermanos. Y es una de las cosas joyas que están acá, ¿verdad? En esta carta y que vamos a estar extrayendo para nuestra vida. Él es el que nos va a afirmar. Aun cuando hay pruebas, dificultades, ¿verdad? Como lo vemos a ver en el Pedro, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿verdad? Tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Pero después dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y aquí Pablo está diciendo, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La oración de nuestro, es muy tentador, ¿verdad? Pero la oración de nuestro Señor Jesucristo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí Pablo dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Confiemos en el Señor, aferrémonos a Él. Y luego dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, como podemos ver, hermanos, había algunos que andaban desordenadamente, por lo cual era necesario, hermanos, pues hablarles, exhortarles, ¿verdad? Instruir a la iglesia en cuanto a esto, hermanos. Entonces, otra cosa que también era importante tratar es el hecho de que algunos estaban viviendo desordenadamente. Y bueno, hermanos, una deducción lógica en cuanto a este problema es que el error doctrinal relacionado, como lo veíamos, ¿verdad?, en los capítulos anteriores, en cuanto al día del Señor, había producido, hermanos, una conducta desordenada en la vida de algunos hermanos dentro de la iglesia. Por lo que al ser informado Pablo, hermanos, de este problema, les escribe tratándolo. Y es que algunos, ¿verdad?, confundidos por lo que había sucedido, dijeron, bueno, pues ¿para qué trabajamos? ¿Verdad? Que nos mantengan los demás. Pero ese no era el caso. Es por eso que Pablo les escribe, número 1, en cuanto a cómo tratar a los desordenados que no querían trabajar. Y abusando de la bondad de otros, hermanos, al querer solo vivir de lo ajeno. Porque había algunos así, no querían trabajar. Y abusaban de la bondad de los hermanos, ¿verdad?, de su desprendimiento que les daban, y dijeron, no, hombre, pues de aquí soy, ¿verdad? Y solamente querían participar de lo ajeno, de lo que otros, ¿verdad?, de los frutos de otros que trabajaban y se esforzaban, ¿verdad? Es cierto, la palabra de Dios dice que trabajemos para que tengamos que compartir, pero dice, con el que padece necesidad, que está pasando por problemas, se quedó sin trabajo, ¿verdad? No encuentra trabajo, ahí está sucediendo, como lo podemos ver hoy en día muchas veces también, ¿verdad?, la situación económica que se da, y bueno, compartimos con otros, ¿verdad?, como lo hemos hecho, y podemos dar, eso es algo que el Señor nos manda, y nosotros con gusto lo hacemos. Pero lo que estaba sucediendo aquí es que algunos estaban abusando, que no querían, no era porque no tenían, no conseguían o lo habían perdido, sino porque no querían trabajar.
Y solo querían disfrutar de lo ajeno. Así que Pablo les escribe, hermanos, en cuanto a esto, cómo tratar con ellos. Número 2, hermanos, también les escribe mandando y exhortando a los ociosos que se corrigiesen, así como a los hermanos a que no se cansaran de hacer bien. Ahí en los versículos 12 y 13, Pablo les exhorta a los ociosos, a aquellos que no querían trabajar, para que se corrijan. Pero también a los hermanos, para que no se cansaran de hacer el bien, como también les escribe a los Gálatas, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Pero aquí les dice, hermanos, que esto no les afecte, no se cansen de hacer el bien, seamos sabios y tenemos que pedirle sabiduría al Señor, ¿verdad? Para poder ayudar, para poder animar, para poder exhortar a aquellas personas que no están viviendo como debe de ser, pero no nos debemos cansar de hacer bien. Y número 3, también les escribe instruyéndoles en cuanto a la disciplina para los que persistiesen y no se corrigiesen. ¿Qué debían hacer con aquellos que no querían corregirse, sino que persistían en lo mismo? No, yo no voy a trabajar y yo voy a seguir como hasta ahora, ¿verdad? ¿Y qué debían hacer con tales personas? Y lo podemos ver, ¿verdad? Cómo necesitaban apartarse de ellos, la disciplina en la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que Dios tratase con ellos, que ellos experimentasen esa vergüenza y que de alguna manera esa tristeza fuera producida para arrepentimiento, porque esa es la tristeza que produce el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que lo hicieran, pero dice, pero no le tengas como enemigo, ¿verdad? Si esa persona cambia, si esa persona se corrige, pues nuevamente, ¿verdad? Cobijarle, como también les escribe a los corintios, ¿verdad? Y qué importante es esto. Pero Pablo les escribe qué debían hacer, hermanos, en estas situaciones, hermanos. Así que podemos ver, hermanos, en esta segunda carta, que el apóstol Pablo escribió, entre otras cosas, hermanos, también muy importantes, escribió para hablar de estos 3 principales asuntos. Y entonces ofrecer, hermanos, 3 cosas. Número 1, ofrecer consuelo y ánimo para los creyentes perseguidos, como lo podemos ver en el capítulo 1. Consuelo, ánimo, para poder seguir adelante en medio de la persecución y la tribulación. Número 2, para ofrecer corrección e instrucción para los creyentes falsamente enseñados y atemorizados, ¿verdad? En cuanto a que el día del Señor ya estaba presente, ¿verdad? Y Pablo les escribe para corregir este error e instruirles en cuanto a la verdad, hermanos, porque ya en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les habló acerca de la venida del Señor. Que Cristo vendría, ¿verdad?, por nosotros. Y Pablo enfatizó este tema. Sin embargo, parece que había confusión, que algunos no habían entendido. Y estos falsos maestros se aprovechan, ¿verdad? Y los instruyen mal, los instruyen este error, por lo que era necesario corregir e instruir de manera correcta. Y también, hermanos, ofrecer confrontación a los creyentes desobedientes y desordenados. Había que confrontarlos. Había que confrontarlos, había que, hermanos, también, pues, exhortarles, ¿verdad? A instruir también a la iglesia en cuanto a esto, qué es lo que necesitaban hacer, hermanos. Y lo podemos ver en este capítulo 3, ¿verdad? Ahí podemos ver lo que Pablo nos está escribiendo. Hermanos, en verdad, hermanos, que esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses es una joya y es de grande bendición. Es la palabra de Dios. Por lo que es un mensaje, hermanos, que Dios quiere que escudriñemos, a fin, hermanos, de que los propósitos que Dios busca cuando escudriñamos la palabra de Dios se cumplan, como el de ser instruido, que seamos instruidos, ser edificados y desafiados a través de cada uno de estos versículos que encontramos en esta carta. Y es que, hermanos, como lo dice un comentarista, hermanos, un comentarista nos dice lo siguiente: esta carta nos es un recordatorio de la esperanza eterna que tenemos en Cristo, lo cual nos fortalece para vivir cada día en un ambiente anticristiano. Lo vuelvo a repetir. Esta carta nos es un recordatorio de la esperanza eterna que tenemos en Cristo, lo cual nos fortalece para vivir cada día en un ambiente anticristiano, hermanos, porque podemos ver, hermanos, que este ministerio del anticristo, ¿verdad? El estar en contra de los planes de Dios es algo que desde hace muchísimo tiempo se ha dado.
Llegará un momento después de que Cristo venga por nosotros y lleve a su iglesia, en donde el anticristo, ¿verdad?, se manifestará. Pero este espíritu, hermanos, lo hemos podido ver. Y esta carta nos ofrece, hermanos, esa fortaleza, esa esperanza, nos recuerda esa esperanza eterna que tenemos en Cristo, a fin de fortalecernos para vivir en medio de este ambiente, hermanos. Así que sin duda, hermanos, sin duda alguna que encontraremos grandes enseñanzas para nuestra vida y familia. Así que no nos perdamos, hermanos, no nos perdamos la bendición de tener cada jueves este estudio bíblico en casa. Reunamos a nuestra familia y no permitamos que nada nos robe este tiempo. No permitamos, hermanos, hay muchas cosas que quieren robarnos este tiempo. Satanás es muy astuto y anda, hermanos, buscando a quien devorar. Anda buscando el momento, hermanos, para precisamente ponernos tropiezo, para estorbarnos. Nuestra propia carne se resiste a esto, hermanos. Se resiste a que la palabra de Dios sea escudriñada por nosotros, que nos deleitemos en ello. Este mundo de la misma manera, hay muchas cosas, hermanos, que se oponen. Hermanos, no es fácil tener este tiempo, pero busquemos con la ayuda de Dios tenerlo. Reunamos a nuestra familia y no permitamos que nada nos robe este tiempo. Que cada jueves, hermanos, podamos estar teniendo este estudio bíblico en casa. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.